Mi nombre es Elías Ferreira. Tengo 41 años. Soy misionero documentalista de la organización Puentes de Fe Internacional, con sede en Sao Paulo, Brasil. He trabajado en 19 países. He visto cosas que la mayoría de las personas no podría imaginar. He dormido en aldeas sin electricidad. He cruzado fronteras con documentos falsos para entregar Biblias. Y en todos esos años, nunca me había quebrado de rodillas a llorar en medio de una carretera de tierra, hasta esa madrugada en India. Lo que voy a contarte hoy, puede que no me creas, y lo entiendo. Yo mismo, si alguien me lo hubiera contado antes de vivirlo, habría dudado. Pero te juro por la sangre de Jesucristo, por la vida de mis 3 hijos que están en Brasil esperándome, que cada palabra que estoy a punto de decirte es absolutamente real. Hay reportes, hay testigos, hay un informe policial con fecha del 14 de marzo de 2018 que puedo mostrarles, y hay un artículo del periódico Hindustan Times que salió 4 días después de lo que ocurrió. Era marzo de 2018 en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. Una región donde la temperatura en esa época del año baja hasta los 9 grados antes del amanecer, donde el aire huele a tierra húmeda mezclada con el humo de las fogatas que la gente enciende para calentarse, y donde las vías del tren atraviesan el paisaje como cicatrices negras en la oscuridad. Yo llegué a esa zona un martes. Tenía asignación de documentar el crecimiento de una iglesia cristiana que en los últimos 3 años había pasado de 18 miembros a casi 400. Y lo que nadie me dijo cuando me dieron esa asignación, lo que nadie sabía aún, era que en menos de 72 horas un pastor y su esposa estarían amarrados a esas vías de tren con un convoy de carga programado para pasar a las 4:17 de la mañana. Prepárate. Lo que realmente ocurrió esa noche no tiene explicación humana posible. Si estás viendo esto en este momento, no llegaste aquí por accidente. Dios tiene algo que decirte a través de lo que estoy a punto de contarte. Quédate conmigo hasta el final, porque el milagro más grande de esta historia no ocurrió en las vías, ocurrió después. Y cuando te cuente quién era realmente Rajiv Sharma, el hombre que ordenó todo esto, entenderás por qué digo que Dios lleva décadas tejiendo cada hilo de esta historia. El pueblo se llamaba Chandpur Kalan. No lo encontrarás fácilmente en Google Maps. Es una aldea de aproximadamente 2.300 habitantes, a 47 kilómetros al este de la ciudad de Bareilly, sobre una carretera sin pavimentar que se vuelve intransitable cuando llueve. Llegué en un jeep destartalado junto a mi intérprete, un joven hindú converso de 24 años llamado Arjun Das, que conocía la zona porque había crecido en un pueblo vecino. Arjun hablaba hindi, urdú y un inglés suficiente para trabajar conmigo. Era delgado, usaba una chaqueta roja que nunca se quitaba y tenía la costumbre de silbar bajito cuando estaba nervioso. En los 2 días siguientes, Arjun iba a silbar casi sin parar. La iglesia se llamaba Iglesia del Refugio Eterno. El pastor era Silas Matthew, 52 años, nacido en el estado de Kerala, en el sur de India, que había llegado a Uttar Pradesh hacía 11 años con su esposa Priya Matthew, de 47 años, y sus 2 hijos adolescentes. Silas era un hombre de estatura mediana, complexión delgada, con anteojos de armazón metálica y una Biblia tan usada que las esquinas del lomo estaban reforzadas con cinta adhesiva café. Priya era enfermera de profesión. Había transformado el cuarto trasero de la iglesia en una pequeña clínica donde atendía gratuitamente a familias de la aldea, incluyendo familias que no eran cristianas. Eso es importante. Recuerda eso. Lo de la clínica va a importar más adelante. Cuando llegué a Chandpur Kalan ese martes, Silas y Priya me recibieron con arroz y dal en la mesa y una taza de chai que Priya sirvió sin preguntar.
La iglesia era un edificio de bloques de cemento sin pintar, con techo de lámina y 40 bancas de madera que crujían con el peso de los feligreses. Había una cruz de madera en la pared frontal y una pequeña pantalla de proyección donde se mostraban los versículos durante la alabanza. Todo era sencillo, todo era limpio. Y había algo en ese lugar que yo, con 14 años de trabajo misionero, reconocí de inmediato. Era un lugar donde la gente había llorado y había sido sostenida. La primera señal de que algo estaba mal llegó esa misma noche. Eran aproximadamente las 8:30 p.m. cuando escuché voces afuera de la iglesia. Arjun se levantó antes que yo y se asomó por la ventana. Me hizo un gesto con la mano que yo había aprendido a leer. «Quédate quieto». A través del vidrio sucio vi a 3 hombres parados en la calle de tierra, frente al portón de la iglesia. No hacían nada, solo miraban. Permanecieron ahí exactamente 11 minutos. Luego se fueron. Silas, cuando le pregunté, no parecía sorprendido. «Llevan 3 semanas haciendo eso», me dijo. «A veces son 3, a veces son 8 o 10. Me explicó que en los últimos 2 meses la tensión en la región había escalado de manera significativa. Un hombre llamado Rajiv Sharma, funcionario del gobierno local con cargo en la oficina municipal de Bareilly, había comenzado a organizar reuniones en los pueblos del área para hablar de lo que él llamaba la contaminación cultural cristiana. Sharma tenía 48 años, conexiones con grupos nacionalistas y una influencia sobre la policía local que Silas describió con una frase que me quedó grabada. «Cuando Rajiv Sharma habla, los uniformes obedecen». 3 semanas antes de mi llegada, una iglesia en el pueblo vecino de Rampur Tiraja había sido incendiada a las 2 de la mañana. Nadie murió, pero la estructura quedó completamente destruida. El pastor de esa iglesia, un hombre llamado Daniel Kumar, de 44 años, había recibido un golpe en la cabeza durante el ataque y pasó 4 días hospitalizado con fractura de cráneo. La policía archivó el caso como incidente por causa desconocida. Ningún detenido, ninguna investigación formal. Eso no era todo. 4 días antes de que yo llegara, una mujer de la congregación de Silas, Meena Verma, 38 años, madre de 3 hijos, había encontrado una nota deslizada bajo la puerta de su casa. La nota decía, en hindi, que si seguía asistiendo a la iglesia, su familia sufriría las consecuencias. Meena me mostró la nota al día siguiente de mi llegada. Estaba escrita a mano con tinta azul en una hoja de cuaderno. La guardaba doblada dentro de su Biblia, entre el Salmo 91 y el Salmo 92. Pero lo que no sabíamos todavía, lo que ninguno de nosotros en esa aldea podía imaginar, era que Rajiv Sharma ya había tomado una decisión, ya había fijado una fecha, ya había repartido instrucciones entre sus hombres, y el reloj estaba corriendo. Esa primera noche dormí en un cuarto pequeño dentro del edificio de la iglesia, en un colchón sobre el piso con 2 cobijas de lana. La temperatura bajó a 8 grados. A través de la pared delgada podía escuchar a Silas y Priya orando juntos en la habitación contigua, en voz baja, en un hindi mezclado con frases en malayalam que yo no entendía, pero cuyo tono reconocí perfectamente. Era el tono de 2 personas que saben que el peligro está cerca y que han decidido no moverse. Me desperté a las 5:40 a.m. con el sonido del tren. Las vías estaban a 380 metros de la iglesia, y el convoy de la mañana pasaba a esa hora cargado con contenedores de mercancía. El suelo vibró levemente, el vidrio de la ventana tintineó, y yo me quedé mirando el techo de cemento sin poder volver a dormirme. No sabía por qué en ese momento. Ahora sí lo sé. El miércoles amaneció con neblina. Arjun y yo salimos a caminar por la aldea para hacer entrevistas con miembros de la congregación. Hablé con 7 personas esa mañana.
Todas mencionaron a Rajiv Sharma. Todos lo describían de manera similar. Un hombre de voz alta, con textura robusta, que recorría los pueblos en una camioneta blanca Toyota con 4 hombres siempre a su alrededor. Alguien me dijo que Sharma había estudiado Derecho en Delhi en su juventud. Alguien más me dijo que su familia era de una casta alta y que tenía primos en posiciones militares. Y entonces uno de los entrevistados, un anciano de 71 años, llamado Prakash Yadav, que había sido uno de los primeros convertidos de Silas 11 años atrás, me dijo algo que me heló la sangre. Me lo dijo mientras pelaba una naranja con manos artríticas, sin levantar la vista, como si estuviera hablando del clima. Sharma estuvo aquí ayer en la tarde, después de que usted llegó. Preguntó en el mercado por el extranjero que estaba visitando al pastor. Me quedé quieto. Rajiv Sharma sabía que yo estaba ahí. Arjun silbó bajito. Esa tarde, Silas recibió una llamada al teléfono de la iglesia. Yo estaba en el mismo cuarto cuando llamaron. No entendí las palabras, pero sí vi la cara de Silas mientras escuchaba. Se puso completamente rígido, cerró los ojos un momento y cuando colgó, se quedó parado en silencio durante varios segundos. Luego me miró y dijo en inglés, muy despacio: Nos dan 48 horas para cerrar la iglesia y abandonar el pueblo. Si no lo hacemos, dice que lo que le pasó a Daniel Kumar va a parecer pequeño comparado con lo que nos va a pasar a nosotros. 48 horas. Era miércoles a las 3:17 p.m. Las 48 horas terminaban el viernes antes del amanecer. Priya estaba en la puerta del cuarto. Lo había escuchado todo. No lloró. Se limpió las manos en el delantal que traía puesto de la cocina, levantó la vista y dijo 3 palabras en inglés con una calma que hasta el día de hoy no me puedo explicar del todo. Dios ya sabe. Luego volvió a la cocina. Esa noche, la congregación se reunió de emergencia. Llegaron 87 personas a pesar de la neblina y del frío. Me quedé en una esquina tomando notas. Silas explicó la situación sin rodeos, el ultimátum, el plazo, las opciones. Y entonces preguntó a su congregación, ¿nos vamos o nos quedamos? La respuesta no fue un grito ni una votación formal. Fue un silencio de varios segundos, y luego una mujer de unos 60 años, sentada en la tercera banca, comenzó a cantar en voz baja un himno en hindi. Una por una, las otras voces se fueron sumando. 87 personas cantando en un edificio de bloques sin pintar, en una aldea sin iluminación pública, a 9 grados de temperatura. Me tuve que salir del cuarto un momento. No quería que nadie me viera con los ojos húmedos. Lo que no sabíamos mientras cantábamos era que Rajiv Sharma no iba a esperar las 48 horas. El jueves amaneció frío y claro. La neblina había desaparecido y el cielo de la mañana tenía ese azul transparente que solo ves en el norte de India en invierno. Arjun y yo habíamos dormido mal, los dos. A las 7:30 am, mientras desayunábamos chapati con chai, llegó corriendo a la iglesia un joven de 17 años llamado Rahul Negi, hijo de uno de los diáconos. Llegó sin aliento, con la chaqueta desabrochada y los ojos muy abiertos. Nos dijo que había visto, en la carretera que entra al pueblo, 3 camionetas estacionadas. Contó 12 hombres afuera de los vehículos. Rajiv Sharma estaba entre ellos, hablando por teléfono. 12 hombres, no las 48 horas prometidas, el jueves a las 7:30 de la mañana. Silas escuchó el reporte de Rahul con la misma calma desconcertante de Priya la noche anterior. Pidió a todos los presentes que oraran. Luego me miró a mí y me dijo, Elías, lo que hagan con mi iglesia, con mi edificio, no tiene importancia, pero necesito que documentes todo lo que puedas. Saqué mi cámara. Arjun agarró su teléfono. Lo que vino después lo viví en tiempo real, y aún así me parece irreal.
Las 3 camionetas entraron a Chandpur Kalan a las 8:14 a.m. Para entonces había unos 30 miembros de la congregación reunidos en la iglesia, avisados por llamadas telefónicas rápidas en los minutos anteriores. Las camionetas se detuvieron frente al portón. Rajiv Sharma bajó primero. Era exactamente como me lo habían descrito. Complexión robusta, alrededor de 1,75 m, camisa blanca, pantalón oscuro, voz que proyectaba sin esfuerzo. Detrás de él bajaron 21 hombres. Los conté desde la ventana. 21 hombres con palos y varillas de metal. Algunos traían latas que reconocí de inmediato por el olor que comenzó a filtrarse por las rendijas. Combustible. Rajiv Sharma se paró frente al portón y habló en voz alta en hindi. Arjun me traducía al oído, en susurros. Dice que tienen 1 hora para sacar sus cosas. Después, el edificio desaparece. Silas abrió el portón él mismo. Salió solo, sin palo, sin nada en las manos excepto su Biblia de lomo reforzado con cinta. Se paró frente a Sharma y le habló. Arjun me tradujo. Dice que esta iglesia no se mueve, que llevan 11 años aquí y que seguirán 11 más. Sharma escuchó, luego sonrió, y dijo algo que Arjun no me tradujo de inmediato. Cuando le insistí, Arjun tardó un momento y me dijo, dice que esta noche el pastor y su esposa van a aprender dónde está su lugar. Hermanos, en ese momento entendí que la amenaza había cambiado de escala. Ya no era el edificio, eran ellos. Lo que ocurrió a continuación tomó exactamente 18 minutos. Los hombres de Sharma no incendiaron la iglesia, no atacaron a nadie en ese momento. Sharma dio una orden y todos volvieron a las camionetas. Antes de subir, miró directamente hacia la ventana donde yo estaba con mi cámara. Me miró fijo varios segundos. Luego se subió a la camioneta y se fueron. Esos 18 minutos de aparente retiro no eran una retirada. Era la preparación de algo mucho peor. Esa tarde, a las 5 p.m., llegó a la iglesia un hombre que nadie esperaba. Se llamaba Constable Arvind Mehra, 36 años, policía de la estación de Chandpur Kalan. Llegó solo, sin uniforme, en una bicicleta, y pidió hablar con Silas en privado. Yo me quedé cerca de la puerta, y Arjun logró escuchar parte de la conversación. Lo que Mehra le dijo a Silas era esto. Sharma había hecho una llamada esa tarde a un contacto en la empresa ferroviaria regional. Tenía información de los horarios del tren de carga que pasa por las vías al oriente de la aldea, y había convocado a sus hombres para esa misma noche. Silas salió de esa conversación con una expresión que yo no le había visto antes. No era miedo exactamente, era algo más pesado que el miedo. Era la comprensión de que el peligro había llegado a un nivel que cambiaba todo. Me llamó aparte y me dijo, Elías, necesito que salgas del pueblo esta noche. Si algo sale mal, necesito que puedas contar lo que viste. Le dije que no me iba a ningún lado. No discutió, solo asintió y volvió adentro a buscar a Priya. Lo que Constable Mehra les había contado era esto. Sharma y sus hombres planeaban capturar a Silas y Priya esa madrugada, llevarlos a las vías y atarlos. El tren de carga pasaba a las 4:17 a.m. Tenían calculado que para esa hora ya no habría nadie que pudiera ayudarlos. 4 horas y 17 minutos, y comenzó la noche más larga de mi vida. Silas convocó a oración a las 7 p.m. No anunció lo que le habían dicho. Solo pidió que se reunieran a orar. Llegaron 94 personas a pesar del frío y del miedo que ya flotaba en el ambiente como el olor a tierra mojada. Se sentaron en las bancas, en el suelo, en los escalones de la entrada. Priya dirigió los primeros 20 minutos de alabanza. Su voz era firme. Sus manos no temblaban. Yo me instalé en una esquina con mi cámara y mi libreta. Arjun estaba a mi lado. A las 8:15 p.m., Arjun me tocó el brazo y me señaló hacia afuera con un gesto discreto.
A través de la ventana, en la oscuridad, se podían ver siluetas. No 3 esta vez, eran más. Conté al menos 8 personas estacionadas a distintas distancias alrededor del edificio. Nos tenían rodeados. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero dentro de esa iglesia con 94 personas rodeadas por hombres armados en la oscuridad, el nivel de paz que yo percibía era absolutamente anormal. No había gritos, no había histeria. La gente oraba, cantaba, se tomaba de las manos. Una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un chongo, se mecía levemente en su banca mientras murmuraba algo con los ojos cerrados. Un hombre de unos 40 años, con los codos sobre las rodillas, tenía la cabeza inclinada y los labios moviéndose en silencio. 3 niños dormían acurrucados en una esquina sobre una cobija extendida en el suelo de cemento. A las 11:40 p.m. ocurrió el primer giro que nadie esperaba. Constable Mera, el policía que había llegado en bicicleta a advertirnos, reapareció. Esta vez tocó la puerta trasera. Arjun lo dejó pasar. Mera estaba agitado, había estado corriendo, tenía el cuello de la camisa húmedo a pesar del frío. Le dijo a Silas en voz baja, algo que Arjun me tradujo en tiempo real. Sharma adelantó el plan. No van a esperar la madrugada, van a venir a medianoche. Medianoche. Faltaban 20 minutos. Y entonces Mera dijo algo más que cambió todo lo que yo pensaba entender de esa situación. Dijo, yo no puedo detenerlos, pero tampoco voy a ayudarlos. Lo que hagan después es decisión de ustedes. En ese momento, uno de los diáconos, un hombre llamado Emanuel Sahu, de 58 años, se puso de pie y dijo algo en hindi. Arjun me tradujo. Dice, hermanos, que cada uno haga lo que el Espíritu Santo le indique. Nadie está obligado a quedarse. Nadie se movió. 94 personas, y ninguna se movió hacia la puerta. A las 11:58 p.m., los hombres de Sharma irrumpieron. Eran 34 hombres. Los conté después, en las fotos que logré tomar desde un ángulo protegido. 34 hombres que entraron por el portón principal y por una ventana lateral que rompieron con una varilla de metal. Traían linternas de mano que barrían el interior con luz blanca e intensa. El ruido de la ventana al romperse fue como un disparo en el silencio, y aquí está lo que quiero que entiendas con claridad. Ninguno de los 94 presentes gritó. Hubo un movimiento, un ajuste, personas que se pusieron de pie y se acomodaron juntas. Pero no hubo pánico, no hubo estampida. Nada. Sharma entró entre los últimos. Caminó hasta el frente de la iglesia, se paró debajo de la cruz de madera y habló en hindi. Arjun, que estaba pegado a la pared cerca de mí, me traducía al oído con voz que apenas vibraba. Dice que el pastor y su esposa salgan ahora, que si salen voluntariamente, los demás pueden quedarse. Que si no salen, sus hombres van a empezar por los niños. Por los niños. Silas se puso de pie inmediatamente. Priya también, sin hesitación, sin mirar atrás. Caminaron juntos hacia el frente y se detuvieron frente a Sharma. Silas dijo algo en hindi. Arjun me tradujo. Dice, aquí estamos, somos nosotros los que buscas, deja ir a esta gente. Sharma dio una orden seca. 4 de sus hombres agarraron a Silas, otros 2 tomaron a Priya. Los sacaron del edificio sin violencia excesiva en ese momento, pero con una firmeza que no daba lugar a dudas. La congregación no se lanzó sobre ellos. Hubo llantos. Vi a mujeres con las manos en la boca. Vi al diácono Emanuel Sahu hincarse en el suelo en el mismo instante en que Silas y Priya desaparecieron por la puerta. Yo tomé fotos, tomé video. Mis manos temblaban. Arjun me jaló del brazo. Tenemos que seguirlos. Si los perdemos de vista, nadie va a saber qué pasó con ellos. Salimos por la puerta trasera. En la oscuridad, a 380 metros, estaban las vías.
La temperatura había bajado a 7 grados. El cielo estaba completamente despejado y las estrellas sobre Chandpur Kalan eran absurdamente brillantes para la violencia que estaba ocurriendo debajo de ellas. Podía ver las linternas de los hombres de Sharma moviéndose en dirección a las vías. Arjun y yo los seguimos a distancia, pegados a la oscuridad entre los arbustos. Mis pies hacían ruido en la tierra seca y yo iba con los dientes apretados intentando no respirar fuerte. Llegaron a las vías a la 1:03 am. Lo vi desde una distancia de aproximadamente 35 metros. Lo vi con mis propios ojos. Silas y Priya fueron empujados hasta la vía central. Les ataron las muñecas con cuerdas gruesas a los rieles. Silas quedó amarrado mirando hacia el norte, en dirección de donde vendría el tren. Priya quedó a su lado derecho. Ambos estaban arrodillados sobre el metal frío de la vía. El tren de carga pasaría a las 4:17 am. Faltaban 3 horas y 14 minutos. Sharma se paró frente a ellos con una linterna apuntando al suelo. Les dijo algo. Arjun, que estaba acurrucado junto a mí detrás de un arbusto bajo, me susurró la traducción. Les dice que si su Dios es real, que venga a soltarlos. Sharma y la mayoría de sus hombres se fueron. Dejaron 4 guardias en las vías, 2 a cada lado, con varillas en las manos, con instrucciones claras de no dejar acercarse a nadie. Yo tenía mi teléfono en la mano. Llamé a la organización. Llamé a la embajada brasileña. Llamé al número de emergencias que Arjun tenía guardado para contactos en Bareilly. Las llamadas entraban, pero nadie prometía nada en menos de 3 horas. 3 horas era demasiado tarde. Y entonces Arjun me tocó el brazo, me señaló hacia las vías sin decir nada. Silas y Priya estaban cantando, amarrados a las vías de tren, con 4 hombres armados custodiándolos, a 7 grados de temperatura en la oscuridad total del campo en Uttar Pradesh. Estaban cantando. No podía escuchar las palabras desde donde estábamos, pero el sonido llegaba claro en el aire frío, una melodía que yo no reconocía. Las voces de los dos, juntas, perfectamente afinadas. Uno de los guardias se acercó y les dijo algo en voz alta. Ellos siguieron cantando. Hermanos, lo que pasó a continuación, lo que comenzó a las 2:48 am, me lo han pedido que cuente docenas de veces en los últimos 6 años, y cada vez me cuesta el mismo esfuerzo encontrar palabras que estén a la altura de lo que vi. Porque las palabras que tengo son demasiado pequeñas para lo que ocurrió sobre esas vías en India. Pero antes de contarles lo que ocurrió en ese momento, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que algo dentro de ti se está moviendo mientras escuchas esto, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción a este canal. Sé que puede parecer un mal momento para interrumpir, que están con el corazón en la garganta como yo lo tenía esa madrugada. Pero escúchame, este canal es el medio que hizo posible que yo, Elías Ferreira, pudiera venir aquí a contar esta historia que durante años solo compartí en iglesias pequeñas de Brasil. Historias como la de Silas y Priya ocurren en docenas de lugares del mundo en este momento, y la gran mayoría muere en el silencio porque nadie las documenta, nadie las lleva a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más testimonios como este lleguen a quienes están en su propia oscuridad, en su propia madrugada fría, esperando saber que Dios todavía actúa. Si ya estás suscrito, escríbeme en los comentarios. ¿Qué sientes en este momento? ¿Hay algo en tu vida que parece una vía de tren sin salida? Tu comentario puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, las 2:48 am en Chandpur Kalan, India. Arjun me tocó el brazo por tercera vez esa noche, y cuando lo miré a la cara, vi algo que nunca había visto en Arjun en todo el tiempo que llevábamos trabajando juntos.
Arjun tenía los ojos completamente abiertos y la boca entreabierta y no silbaba. Arjun, que silbaba cuando estaba nervioso, no estaba haciendo ningún sonido. Seguí su mirada hacia las vías. Sobre las vías, exactamente encima del lugar donde estaban Silas y Priya, había luz. No era una linterna, no era un reflector. Era una luz que no venía de ningún punto específico, sino que parecía emanar del aire mismo, concentrada en un área de aproximadamente 4 metros de diámetro, de un color que yo describiría como blanco dorado, más brillante que cualquier luz artificial, pero sin el calor agresivo de un foco directo. Era una luz que no proyectaba sombras de la manera que debería. Los 4 guardias la vieron. Los 4 se detuvieron al mismo tiempo. Uno de ellos retrocedió 2 pasos. Otro levantó su linterna hacia donde estaba la luz, como si quisiera identificar la fuente. La luz no cambió, no parpadeó, no se movió. Y entonces, hermanos, escuché el sonido. No con los oídos físicos, se los juro. Lo que escuché esa madrugada no entró por mis oídos. Entró por otra parte de mí que no sé cómo llamar. Era como si el aire mismo tuviera frecuencia, como si el espacio entre las cosas estuviera vibrando a una longitud de onda que mi cuerpo reconocía antes que mi mente. No era música, no era voz, era presencia. Una presencia tan real y tan masiva que mi cuerpo reaccionó antes de que yo pudiera procesar nada. Las rodillas se me doblaron solas y terminé en el suelo. Arjun también estaba en el suelo, arrodillado con la frente casi tocando la tierra, los brazos extendidos. Los 4 guardias en las vías estaban paralizados. Uno de ellos, el más cercano a Silas y Priya, dejó caer la varilla de metal. El sonido metálico sobre los rieles fue lo que me devolvió a mí mismo. Me puse de pie, me limpié la tierra de las rodillas y miré hacia las vías. La luz seguía ahí. Pero ahora había algo más. Dentro de la luz, con una nitidez que hasta el día de hoy me resulta imposible de racionalizar, pude distinguir formas, altas, no humanas en su escala. Había al menos 3 figuras dentro de esa luz, con una altura que estimé entonces y estimo ahora en al menos 2,5 metros. No tenían contornos exactos, porque la luz que los rodeaba era parte de ellos, pero sí había claramente volumen, presencia, dimensión. Uno de ellos, el que estaba más próximo a Silas y Priya, parecía estar de cara hacia los guardias. No se movía, solo estaba ahí. Uno de los guardias gritó. Un grito corto, agudo, como el sonido de alguien que pisa algo inesperado. Dio la vuelta y corrió. Los otros 3 lo siguieron en cuestión de segundos. Los 4 guardias dejaron las vías y desaparecieron en la oscuridad del campo sin mirar atrás. El campo quedó en silencio. Arjun y yo corrimos hacia las vías. Silas y Priya seguían arrodillados sobre el riel. Cuando llegué a su lado, vi que los nudos de las cuerdas que los sujetaban estaban flojos, no cortados, no rotos, flojos, como si alguien los hubiera desatado cuidadosamente. Las cuerdas colgaban a los lados de los rieles como si apenas hubieran sido colocadas ahí, sin tensión, sin fuerza. Priya levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos estaban secos. No había llorado. Tenía una expresión que no era alivio ni euforia, ni el tipo de emoción que yo hubiera esperado en alguien que acaba de ser rescatada de morir bajo un tren. Era otra cosa. Era la cara de alguien que acaba de confirmar algo que ya sabía. Me miró y dijo en inglés, ¿lo viste? Le dije que sí. Silas se puso de pie despacio, se frotó las muñecas donde habían estado las cuerdas y miró hacia el norte, hacia donde vendría el tren en poco más de 1 hora. Luego miró al cielo y dijo algo en hindi. Arjun me tradujo en voz muy baja. Dice, «Gracias, Señor, sabía que vendrías».
Pero hermanos, lo que ocurrió esa madrugada no terminó con la liberación de Silas y Prilla. A las 3:22 a.m., exactamente 34 minutos después de lo que yo había presenciado en las vías, escuchamos pasos acercándose desde el campo. Arjun me jaló hacia atrás instintivamente, pero Silas levantó una mano como diciéndonos que esperáramos. Un hombre salió de la oscuridad, solo, caminando despacio, con los brazos a los lados, sin varilla, sin linterna. Cuando la luz de mi cámara lo alcanzó, reconocí la camisa blanca. Era Rajiv Sharma. Se detuvo a unos 6 metros de nosotros. No decía nada. No nos miraba de frente. Miraba el punto en las vías donde Silas y Prilla habían estado amarrados. Y yo podía ver, con la claridad de la noche sin neblina, que Rajiv Sharma estaba temblando. No de frío. Era un temblor diferente, profundo, que le sacudía los hombros de manera irregular. Silas caminó hacia él. Caminó los 6 metros que los separaban, sin apresurarse, y se paró frente a él. Le habló. Arjun me tradujo. Dice, ¿qué viste, Rajiv? Y aquí, hermanos, aquí llegó el giro que ninguno, absolutamente ninguno de los presentes esa madrugada en las vías de Chandpur Kalan esperaba. Sharma abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, y cuando habló, lo hizo en un hindi tan bajo que Arjun tuvo que concentrarse para escuchar. La traducción que me dio me dejó inmóvil. Sharma dijo, vi a mi padre, su padre. Rajiv Sharma tenía 48 años en 2018. 30 años antes, en 1988, cuando Sharma tenía 18 años, su padre había sido asesinado en el estado de Bihar. El padre de Rajiv Sharma se llamaba Johan Sharma. Johan Sharma era pastor cristiano. Había sido asesinado por un grupo de extremistas mientras predicaba en un pueblo rural. Rajiv Sharma, a los 18 años, había presenciado la muerte de su padre y había pasado los siguientes 30 años de su vida construyendo exactamente el tipo de movimiento que había asesinado a su padre, como si la única manera de sobrevivir ese dolor fuera convertirlo en otra cosa. Y esa madrugada, sobre las vías de Chandpur Kalan, dentro de aquella luz que yo no puedo explicar, Sharma había visto a su padre, le había hablado, y lo que le había dicho era lo que Sharma, entre sollozos que yo escuché con mis propios oídos a las 3:22 a.m., le repitió a Silas Matthews sobre las vías. Me dijo que lo perdonara, me dijo que dejara ir el odio, me dijo que Jesús lo estaba esperando a mí también. 30 años de veneno. 30 años construyendo el muro más alto posible alrededor de un niño de 18 años que vio morir a su padre. Y esa pared cayó sobre unas vías de tren en Uttar Pradesh a las 3 de la madrugada. Rajiv Sharma cayó de rodillas sobre la tierra. Silas Matthews se agachó junto a él. Y en ese momento yo entendí por qué Priya Matthew había dicho esa frase 2 días antes, cuando Silas llegó del teléfono con el ultimátum. Ella había dicho, Dios ya sabe. Y yo había pensado que era una expresión de fe valiente. Pero era algo más que eso. Era una declaración de conocimiento. Dios ya sabía quién era Rajiv Sharma. Ya sabía lo que cargaba. Ya tenía un plan que llevaba 30 años ejecutándose en silencio. El tren de carga pasó a las 4:17 a.m., exactamente como estaba programado. Arjun y yo todavía estábamos en las vías cuando lo escuchamos venir desde el norte, primero como una vibración en el suelo, luego como un rugido que fue creciendo hasta llenar el campo entero. El convoy tenía 34 vagones de carga. Los conté mientras pasaban. 34 vagones sobre las vías donde 2 horas antes había 2 personas amarradas, libres ahora gracias a algo
que ningún informe oficial va a poder documentar correctamente. Al amanecer del viernes, la noticia de lo que había ocurrido se había extendido por Chandpur Kalan con la velocidad que solo tienen los rumores en comunidades pequeñas. Para las 8 a.m. había personas reunidas fuera de la iglesia que no eran miembros de la congregación. Para las 10 a.m. eran más de 130 personas. Los 21 hombres que habían participado en la captura de Silas y Priya llegaron uno por uno, o en grupos de 2 y 3 a lo largo del día. No vinieron con varillas ni con latas de combustible. Vinieron con las manos vacías y con la misma expresión que yo había visto en la cara de Sharma sobre las vías, el temblor que viene de adentro. Los 4 guardias que habían huido de las vías llegaron juntos a las 11:30 de la mañana. El que había gritado y corrido primero, un joven que Arjun estimó de unos 23 años, se sentó en el primer banco disponible y no habló en más de una hora. Rajiv Sharma pasó toda la mañana dentro de la iglesia con Silas. No sé exactamente qué se dijeron en esas horas. Arjun me contó fragmentos de lo que escuchó a través de la pared. Conversaciones sobre el padre de Sharma, sobre aquella tarde de 1988 en Bihar, sobre los 30 años de un hombre construyendo una identidad sobre el cemento del rencor. Cuando Sharma salió de ese cuarto al mediodía, tenía los ojos hinchados y los hombros distintos. No encuentro otra manera de describirlo. Sus hombros estaban distintos, como si algo que había cargado en ellos desde los 18 años finalmente no estuviera más ahí. Ese viernes, entre las 8 a.m. y las 11 p.m., 289 personas entregaron sus vidas a Cristo en Chandpur Kalan. Los conté en los registros que Silas y Priya llevaban con una prolijidad que me sorprendió. Tenían un libro de registro con nombre, edad y fecha. Los 289 nombres en ese libro representaban casi el 12% de la población total de la aldea. Incluían a 34 de los hombres que la noche anterior habían venido a destruir la iglesia. Incluían a Rajiv Sharma. El artículo que publicó el Hindustan Times 4 días después, el 18 de marzo de 2018, se tituló «Comunidad cristiana en Uttar Pradesh reporta conversiones masivas tras tensiones religiosas». El artículo mencionaba el incidente en las vías, describía un fenómeno luminoso no identificado que había sido reportado por múltiples testigos, y citaba a un inspector de policía de Bareilly que confirmaba el cese de las actividades del grupo de Sharma en la zona. El inspector, cuyo nombre completo aparece en el artículo, declaró que no tenía explicación para el cambio de comportamiento del grupo. La empresa ferroviaria regional emitió una nota técnica sobre el tren de esa noche. El maquinista del convoy reportó haber visto luz inusual sobre las vías aproximadamente 3 kilómetros antes de Chandpur Kalan y haber reducido la velocidad de manera precautoria sin razón mecánica específica. La nota quedó archivada como incidente de visibilidad irregular, pero lo que ningún artículo, ningún informe policial y ninguna nota técnica ferroviaria podía documentar era lo que pasó con Rajiv Sharma en los meses siguientes. Hermanos, quiero que escuchen esto con atención. Rajiv Sharma volvió a Bareilly, volvió a su trabajo, y en los primeros 3 meses después de esa noche fue a cada uno de los líderes de los grupos extremistas con los que había trabajado en los últimos años, uno por uno, y les contó lo que había vivido. No a todos los convenció. Algunos lo miraron con desprecio, 2 de ellos cortaron toda relación con él. Pero 5 de esos líderes, 5 hombres que habían participado en actos de violencia contra comunidades religiosas minoritarias, escucharon el relato de Sharma sobre las vías y tomaron la misma decisión que él. Sharma también regresó a Bihar, al pueblo donde su padre había sido asesinado en 1988. Fue al lugar exacto donde ocurrió la muerte del pastor Johan Sharma. Se quedó ahí un día entero. Cuando volvió,
Llamó a Silas Matthew por teléfono y le dijo que quería ayudar a plantar una iglesia en ese pueblo de Bihar, en homenaje a su padre, en el lugar donde lo habían matado. Esa iglesia se fundó en octubre de 2018. Hoy tiene 180 miembros activos. Necesito contarles algo más que ocurrió esa madrugada y que no mencioné antes porque necesitaba que llegaran hasta aquí en la historia para entender su peso. Había una niña de 8 años entre los miembros de la congregación que estuvieron esa noche en la iglesia durante la irrupción de los hombres de Sharma. Se llamaba Anjali Rao, hija de uno de los diáconos más jóvenes. Anjali había estado dormida en la cobija extendida en el suelo con los otros niños cuando los hombres entraron. Cuando se despertó por el ruido de la ventana rota, no lloró ni gritó. Su madre, que estaba cerca, la tomó en brazos. Y Anjali, con los ojos muy abiertos, le dijo algo a su madre que yo escuché directamente cuando la madre me lo contó al día siguiente. Anjali le había dicho, en el momento exacto en que Silas y Priya eran llevados hacia la puerta: «Mamá, no tengas miedo. Hay hombres muy grandes afuera cuidando al pastor». Anjali Rao tenía 8 años. No estaba en las vías. No podía ver afuera desde donde estaba. Y dijo eso exactamente en el momento en que los 3 hombres se habían aproximado al portón. La madre de Anjali me lo repitió 3 veces para asegurarse de que yo lo entendiera bien. Yo lo entendí. En los 3 años siguientes a lo que ocurrió en Chandpur Kalan, la Iglesia del Refugio Eterno pasó de 94 miembros activos a 847 miembros activos. Se plantaron 4 iglesias adicionales en aldeas vecinas dentro de un radio de 50 kilómetros. Priya Matthew expandió la clínica del cuarto trasero a un edificio independiente con 3 camas, una sala de consulta y equipamiento básico financiado en parte por una organización médica cristiana de Corea del Sur que se enteró del testimonio y contactó a Silas directamente. La clínica atiende hoy un promedio de 60 personas por semana, incluyendo familias que no son parte de la congregación. Constable Arvind Mehra, el policía que llegó en bicicleta a advertirles, fue ascendido dentro de la fuerza policial de la región en 2020. Yo hablé con él por teléfono en 2021 para esta documentación. Me dijo que no podía explicar lo que lo había impulsado a ir esa tarde a advertir a Silas. Dijo que había sentido algo que en su idioma describió como una voz sin sonido, que le decía que tenía que actuar. Arvind Mehra no era cristiano cuando hizo eso. Me dijo que hoy sí lo es. Y Silas y Priya Matthew siguen en Chandpur Kalan. Siguen en el mismo edificio de bloques sin pintar, con el mismo techo de lámina, con la cruz de madera en la pared y la pantalla de proyección para los versículos. Silas me envió una foto en enero de este año. Están construyendo una ampliación del edificio. La foto muestra 40 hombres trabajando juntos en la construcción. Rajiv Sharma está en la foto, con casco amarillo y una carretilla en las manos. Pero el milagro más grande de toda esta historia, hermanos, el que me sigue quitando el aliento cuando lo pienso, no ocurrió en las vías a las 2:48 a.m. Ocurrió en 1988, cuando un niño de 18 años vio morir a su padre y Dios ya sabía que 30 años después, sobre unas vías de tren en Uttar Pradesh, ese niño iba a recibir lo que necesitaba para volver a casa. Dios lleva décadas tejiendo los hilos de tu historia también. Lo que parece el punto más oscuro, lo que parece la vía de tren sin escapatoria, es exactamente el lugar donde Él ya tiene sus ángeles apostados. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, versículos 11 y 12. Si estás pasando por algo que parece imposible de sobrevivir, si hay alguien en tu vida que parece tan perdido como Rajiv Sharma,
parecía estar? Este mensaje llegó a ti en este momento exacto. No fue accidente, no fue algoritmo. Dios quería que escucharas esta historia hoy. Hermanos, antes de que te vayas, quiero pedirte 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Ese gesto simple es lo que hace posible que historias como la de Silas y Priya, la de Rajiv Sharma, la de Anjali Rao, con sus 8 años viendo lo que los adultos no podían ver, lleguen a personas en todos los rincones del mundo hispano que las necesitan. Al suscribirte, eres parte de esa cadena. Segundo, comparte este video con alguien que está atravesando su propia madrugada oscura. Puede ser tu madre, tu hermano, tu amigo que dejó de creer. Puede ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Tercero, en los comentarios cuéntame de qué país o ciudad estás viendo esto. Y si tienes una petición de oración, escríbela. Nombres reales, situaciones reales. Vamos a orar específicamente por cada una. Si tienes algún consejo para este canal, alguna historia que crees que debería documentarse, también escríbelo. Tu voz importa. Tu historia importa. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.